Seguiremos con la serie de exposición del libro de Romanos. Le invito a que busquemos la palabra del Señor en el capítulo 8. Del versículo 26 hasta el 30. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Tal como estamos, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre Santo, por su amor, misericordia, por permitirme estar en este lugar, Señor. Le ruego, Padre Santo, Señor, que usted me ayude, Padre Santo, me ayude, me guarde, Padre Santo, en este servicio, Señor. Sea usted utilizando como instrumento, Señor, para exaltar su palabra, Señor. Le ruego que me llene con su gracia, Padre Santo, me dirija por medio de su Espíritu Santo y ponga palabra inspirada por su Espíritu Santo, Señor, para la edificación de su iglesia. Le ruego, Señor, que me llene con su gracia, igual que a cada uno que estamos acá presente, nos ayude a entender y comprender su palabra, Señor. Le ruego, Señor, que guarde este mensaje, Señor, y esto se lo ruego, Padre Santo, por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vemos que en la vida del cristiano nadie está exento de esto. Para todos esto es por igual. Nosotros debemos vivir en dependencia. Nosotros ya no nos mandamos solos. Por lo contrario, nosotros somos dirigidos por nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro amo y Señor. Y ya nosotros no podemos andar a la deriva, sino por lo contrario. Nosotros siempre tenemos que mirar al cielo y tener claro que nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos del Espíritu Santo que Él ha enviado. A veces, esto sí es verdad. Nosotros damos la impresión que sí podemos vivir nuestra vida sin la ayuda del Espíritu. Damos la impresión, pero eso trae consecuencias en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Podemos aparentar que nosotros podemos vivir sin la dependencia del Espíritu Santo, sino que diciendo con soberbia y orgullo que nosotros lo que somos, los cambios que tenemos, lo que hemos hecho, lo hemos hecho por nuestra fuerza. Que el Señor tenga misericordia. Porque nosotros sí dependemos, y todos los días, y en cada momento, cada día, tenemos que buscar más al Señor, conocerle más a Él,
buscarle en oración, que es algo importante y vital en cada vida de cada cristiano. Y es algo que debemos considerar, que nosotros no nos mandamos solos, sino que tenemos un Padre, el cual Él espera que nosotros confiemos en Él. Como les decía a mis hermanos, empezando con este versículo 26, que nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mis hermanos, nosotros, como ya les dije, todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí lo dice su palabra, a causa de nuestra debilidad. Pero nosotros tenemos una gran ventaja como hijos de Dios, que el Señor no nos dejó solos, no nos abandonó, sino que Él mandó a su Espíritu Santo para nuestra ayuda, para nuestro socorro, en el cual nosotros podemos encontrar un descanso, una paz y un consuelo. Y esto ocurrió a causa de nuestra debilidad. Por eso nosotros lo necesitamos, y lo necesitamos todos los días. Aquí, mis hermanos, la palabra traducida que dice que viene a ayudar o nos ayuda, esto da la idea de llevar una carga junto a otra persona, ¿ya? ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos da a entender que el Espíritu Santo se une a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, claramente Él nos conoce en nuestra totalidad. Nos conoce en su totalidad. Y de esta forma, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va ayudando a llevar las cargas. Porque nosotros no debemos hacerlo los locos y decir que nosotros lo podemos llevar y sobrellevar todas las cosas nosotros, porque no podemos. Nosotros somos en nuestra humana debilidad. Nosotros dependemos del Señor, del Espíritu Santo, para que Él nos ayude con estas cargas, que nos ayude en el momento de aflicción, en el momento que estamos siendo atormentados por algún pecado, en el momento de prueba. En cada momento el Señor nos ayuda por medio de su Espíritu Santo, y eso tenemos que considerarlo. Mis hermanos, también consideremos que con esta ayuda nosotros no estamos solos en la lucha con el pecado, porque es algo que todos los días nosotros vamos a ser atormentados por esto. Y Él, con la ayuda del Espíritu, el Espíritu Santo nos ayuda con la lucha contra el pecado. Consideremos que nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Consideremos que hay muchas distracciones. Muchas veces que esas distracciones nos llevan a caer, nos llevan a alejarnos muchas veces de tener esa comunión con Dios, de buscarle en oración. Muchas veces por los deseos de nuestro corazón somos arrastrados, mis hermanos, somos seducidos y estamos expuestos. Estamos muchas veces expuestos. Si usted lo piensa, todas estas cosas muchas veces son distracciones. Nos sacan de nuestro foco, que es Cristo. Nos sacan de dirigirnos hacia Él para conocerlo más a Él y poder considerar esto, que evitar de arrodillarnos y de humillarnos todos los días al Señor y decirle que nosotros necesitamos de Él y que somos pecadores. Vemos que el Señor nos ayuda por medio de su Espíritu Santo y vemos cómo nos dice
cómo ya le empezó a decir a sus discípulos, antes de que fuera a la cruz, ya le estaba diciendo que no iban a quedar solos, porque el Señor estuvo siempre al lado de los discípulos. Imagínense, el Señor, los discípulos, cómo se sentían al lado de la presencia del Hijo de Dios. Esa confianza, esa paz, esa tranquilidad que cuando estaban con Él podían sentir. Pero claro, el Señor sabe cómo trabaja nuestra mente, nuestro ser que es pecaminoso. Él sabe cómo trabaja, maquina nuestra mente y sabe la debilidad que nosotros tenemos a causa del pecado que está en la humanidad. Y el Señor les dice en Juan capítulo 14, 16, les dice: y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y ese estará en vosotros es para todos nosotros, mis hermanos. Y aquí hay un versículo que, si usted lo piensa y lo medita, es un versículo hermoso que nos dice: no os dejaré huérfanos. Nosotros tenemos un Padre amoroso, misericordioso, que es el creador del universo. Y bajo las circunstancias de la vida, nosotros tenemos que considerar que nosotros somos hijos del creador del universo. Y que vamos a estar un día en la gloria con Él. Como les decía a mis hermanos, nosotros no somos huérfanos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y gracias a esto nos ayuda también en nuestra santificación, nos ayuda en nuestra santificación progresiva. Él cambia, renueva nuestra mente por los medios de gracia que Él dispone, para así de esta forma nosotros nos vamos desarrollando y creciendo de una manera espiritual, madurando, y de esta forma nosotros les vamos dando la espalda al pecado, mis hermanos, y esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sí, nosotros como hijos de Dios, igual existe una responsabilidad de poder acercarse a estos medios de gracia, a buscarle al Señor, conocerlo más a Él, y Él por medio de su Espíritu Santo va a ir haciendo un cambio en nuestra vida. No nos podemos quedar sentados y quedarnos solamente con el hecho de que somos salvos, sino que existe una tarea desde el momento que nosotros hemos sido convertidos y hemos nacido de nuevo. Existe un trabajo en el cual nosotros tenemos que buscarle al Señor día a día, tener una disciplina día a día, una disciplina espiritual, por decirlo, y buscarle al Señor. Porque no solamente queda en el comienzo de la carrera, sino que este es un proceso. Es un proceso para buscar la semejanza de Cristo, el cual un día se completará cuando nosotros seamos arrebatados y estemos en la gloria con Él. Mis hermanos, nosotros necesitamos del Espíritu Santo todos los días. Eso es algo que debemos tener presente, y no se nos tiene que olvidar, porque si se nos olvida y no lo consideramos, no se va a dar cuenta y vamos a pasar de ser dependientes a ser unos orgullosos soberbios. Mis hermanos, también el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos orar. Como lo dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Mis hermanos, aquí nos dice en este versículo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no quiere decir, mis hermanos, que los creyentes nunca saben qué es lo que deben pedir en oración. Nosotros sí sabemos lo que debemos pedir en oración. Nosotros sí debemos pedir por, no sé, por los enseñadores, podemos pedir en algún problema de enfermedad, podemos pedir si tenemos un problema económico, podemos pedir que el Señor se desarrolle en nuestra vida, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, en fin, podemos pedir muchas cosas que son legítimas, que son correctas. Lo podemos hacer, mis hermanos. Pero sí hay ocasiones que pedimos como no conviene. ¿Por qué? Porque lo que pedimos está fuera de la voluntad de Dios. Mis hermanos, muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas legítimas, pero muchas veces el Señor no nos responde esa petición. ¿Por qué? Porque no está bajo su voluntad. Pero esto no quiere decir que nosotros no debamos pedir. No, eso no quiere decir esto. Nosotros sí debemos pedirle en oración al Señor. Como les decía, muchas veces no sabemos la voluntad de Dios. No sabemos muchas veces la voluntad de Dios en algunos casos determinados de nuestra vida, en algunas ocasiones determinadas de nuestro día a día o de decisiones que debemos tomar. Muchas veces no sabemos la voluntad de Dios, no sabemos lo que el Señor quiere para nosotros. Recordemos, mis hermanos, el caso de Pablo en 2 Corintios 12. Cuando Pablo le pidió a Dios fervientemente que le quitara el aguijón que tenía en su carne. Recordemos que Pablo se lo pedía: Señor, quítame este aguijón que tengo en esta carne. Esto, mis hermanos, no quiere decir que sea una petición incorrecta la que hizo Pablo en ese momento, sino que el quitar el aguijón de Pablo no era la voluntad del Señor. El Señor le dijo que no le iba a quitar el aguijón, sino que le dijo: bástate de mi gracia. Porque el Señor tenía otro propósito a los deseos de Pablo. El Señor le dijo que no le iba a quitar el aguijón y le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, nosotros en momentos de aflicciones, de enfermedad, de prueba, es legítimo que nosotros pidamos al Señor el socorro, la ayuda de Él. Como lo dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero esto, mis hermanos, esto no nos asegura que Dios nos responda a esa petición. Esto no asegura que Dios responda a esa petición. Porque muchas veces la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros le pedimos. Y esto, mis hermanos, el Señor siempre lo hace con un propósito. Lo hace para un beneficio para nuestra vida espiritual, para un desarrollo para nuestra vida. No es este versículo claramente nos dice que no es incorrecto pedir en una aflicción.
Pero en este caso de Pablo y su aguijón, el Señor le responde que no se lo va a quitar, enseñándole a Pablo con esto que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad, para que así repose el poder de Cristo en él. Imagínese si no le hubiera quitado el aguijón a Pablo, ya no hubiera tenido esa debilidad. Y si a lo mejor no hubiera tenido esa debilidad, no lo hubiera llevado a buscar el consuelo, la dependencia y las fuerzas a Dios para sobrellevar esa aflicción. Y claro, y por esto, él decía que el poder de Dios se perfeccionaba en su vida, en su debilidad. Yo pensaba, imagínese usted, si cada persona que en su misericordia Dios lo lleva a su familia y lo adopta como hijo, no tuviera ningún problema. Piense, ningún problema económico, un cuerpo totalmente sano, un buen trabajo, todo lo que se propusiera, no sé, lo pudiera hacer, porque claramente nosotros muchas veces nos enfocamos en las cosas pasajeras de este mundo. ¿Por qué? Porque por nuestra humana debilidad, mis hermanos. Imagínense fuera así. Piénselo. A lo mejor no sería empujado para buscar la dependencia del Señor. El Señor en su sabiduría, mis hermanos, el Señor conoce nuestra debilidad y de una u otra forma Él nos empuja a que le busquemos. También, mis hermanos, este ejemplo de Pablo, la petición de él no fue incorrecta, sino que no pidió como convenía. Pero también hay otras ocasiones, mis hermanos, que nosotros pedimos mal. Hay otras ocasiones que nosotros pedimos mal al Señor. Pedimos cosas que no deberíamos pedir. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Un ejemplo, yo muchas veces, yo lo he escuchado de personas, de cristianos, que muchas veces están agobiados por enfermedades, por aflicciones, problemas económicos, problemas de cualquier índole. Y muchas veces está este pensamiento: Señor, ¿por qué no me llevas? Al estar pensando en eso, le está diciendo al Señor: quiero morirme, quiero que me lleve de acá, porque no quiero afrontar esto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y eso muchas veces está en nuestra mente y en nuestras peticiones. Y si lo consideramos, mis hermanos, nosotros en ese caso estamos pidiendo de una manera errónea, de una manera incorrecta. Estamos pidiendo mal, mis hermanos. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros, en los momentos de dificultad que estemos pasando, Él quiere que lo miremos a Él y lo consideremos a Él. Mis hermanos, vemos que en las aflicciones Dios nos permite que de una u otra forma el Señor genere una dependencia hacia Él. De esta forma, mis hermanos, el Señor nos empuja a buscarle y depender más de Él. Y también de esta forma, muchas veces, mis hermanos, también nos bota nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, en la cual muchas veces nosotros caímos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. El Señor, por medio de nuestras aflicciones también y por nuestras debilidades, nos muestra
por nuestras aflicciones, nos muestra qué tan débiles somos, mis hermanos, qué tan insignificantes y pecadores somos, mis hermanos. Y que si nos fuéramos por la gracia de Dios, seríamos inclinados al mal, de menos a más, permanentemente sumergidos en la angustia y en la desesperación. Que el Señor nos ayude. Y también nosotros tenemos que tener algo bien claro, que nosotros siempre vamos a tener esta incapacidad de orar como no nos conviene. Como el ejemplo de Pablo. Nosotros siempre vamos a tener esa incapacidad de orar como no nos conviene. Y esto es por nuestra debilidad, mis hermanos, y por nuestra naturaleza. Pablo, aquí en estos versículos, mire, considere esto que les voy a decir. Aquí Pablo, en estos versículos que estábamos leyendo, nos decía... Pablo en este versículo que nos decía, en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, nosotros siempre vamos a tener esta incapacidad de orar como no nos conviene. Como les decía, que es por nuestra debilidad y por nuestra naturaleza. Pablo, mis hermanos, en estos versículos no nos manda a erradicar esta incapacidad, sino que apunta al Espíritu Santo, que es el que supera esta debilidad gracias a que es Él mismo el que intercede por nosotros. Estos versículos no nos está diciendo que nosotros tenemos que, no, tienes que pedir siempre bajo la voluntad de, por decirlo de alguna manera, bajo la voluntad de Dios. Siempre tienes que saber la voluntad de Dios. Nosotros no siempre vamos a ver la voluntad de Dios, de lo que el Señor quiere para algunas cosas específicas de nuestra vida. Nosotros no siempre vamos a conocer esa voluntad, pero lo hermoso de esto, que el Señor, a causa de nuestra debilidad, Él ya sabe lo que va a pasar y por eso Él manda al Espíritu Santo, como dice acá, como intercesor por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros siempre vamos a tener esa incapacidad y el Señor lo sabe y por eso el Espíritu Santo intercede en nosotros en la oración. ¿Y cómo el Espíritu Santo realiza esta intercesión? Como dice aquí su palabra, lo hace a través de gemidos indecibles. Acá indecible significa, en griego, alaletoi, lo que quiere decir inexpresados sin palabras. Bueno, el comentarista Douglas Moo dice en relación a esto, señala que es preferible, mis hermanos, entender estos gemidos como el idioma de oración del propio Espíritu. Un ministerio de intercesión que tiene lugar en nuestros corazones de una manera que nos resulta imperceptible. Mis hermanos, aquí Pablo está diciendo que el Espíritu Santo
nos ayuda a causa de nuestra incapacidad. Y esto es a causa de nosotros no saber siempre la voluntad de Dios. Y al no conocer la voluntad de Dios, esto nos lleva a que no podamos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por consiguiente, Él es quien le expresa a Dios aquellas peticiones, el Espíritu Santo. Es quien le expresa a Dios aquellas peticiones intercesoras. Y que estas peticiones se adaptan de manera perfecta a la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando no sabemos cómo orar o cuando oramos por cosas que no son las mejores, mis hermanos, nosotros no nos debemos desesperar. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos descansar y depender completamente de la obra que realiza el Espíritu Santo por nosotros en nuestro interior. Y de esa forma, si se da cuenta, el Espíritu Santo nos ayuda en esta área también. Y esto, mis hermanos, tenemos que atesorarlo, porque esto el Señor lo hizo posible a causa de nuestra debilidad, que Él mandó ese consolador que nosotros necesitábamos, que le dijo a sus discípulos que iba a mandar a alguien que estuviera dentro de nosotros y no nos dejaría huérfanos. Y vemos que hasta en esas cosas puntuales de la oración, el Espíritu Santo, en esos momentos de intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos está ayudando. Y eso debemos agradecerle al Señor. Y considere que cada vez que usted está orando por alguna petición específica, por alguna aflicción, considere, muchas veces está el deseo de que el Señor cumpla nuestras peticiones. Oramos con toda la fe de mis hermanos, pero sí tiene que considerar que no siempre Dios va a conceder las peticiones que pedimos en oración. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la voluntad que el Señor quiere para nuestra vida, sino que tenemos que decirle al Señor: Señor, sabemos que está en su voluntad. Y debemos descansar en esas oraciones. Debemos descansar porque sabemos que nosotros no estamos solos ni en la oración. En la oración el Espíritu Santo intercede por nosotros. En el versículo 27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Mis hermanos, la eficacia de esta intercesión es gracias a la perfecta armonía que hay entre Dios, quien escudriña los corazones, y la mente del Espíritu Santo. Esa armonía que tienen juntos. Dios es quien ve en el interior de las personas, en donde mora el Espíritu Santo, reconoce la intención del Espíritu y responde esta oración, porque esta petición realizada por el Espíritu es de acuerdo con su voluntad. Mis hermanos, nosotros sí tenemos un intercesor en el cielo, y ese intercesor en el cielo es nuestro Señor, que está a la diestra del Padre. Pero también tenemos al Espíritu Santo como intercesor en nuestras oraciones, en nuestro corazón.
el cual ora por nosotros al Padre a causa de nuestra humana debilidad. Luego, mis hermanos, nos dicen en el versículo siguiente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Considera esto, mis hermanos. A veces nosotros en las peticiones, en las aflicciones, pedimos cosas diciéndole, Señor, ayúdame con esta enfermedad, este problema económico, esta aflicción, etc. Y vemos que muchas veces no nos cumple esa petición y muchas veces nosotros podemos pensar, el Señor no nos ama. Y no es así, porque el Señor no hace las cosas, lo que nos pasa a nosotros no es por el azar, sino que está todo bajo la soberanía de Dios. Y muchas veces no nos resultan las cosas, no se nos cumplen las peticiones y podemos decir, no sé, el Señor no me ama por lo que me está haciendo pasar. Pero que el Señor nos dé la sabiduría a nosotros para comprender por qué estamos pasando estas cosas. Y esto nos da un consuelo, este versículo, y nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mis hermanos, todos los cristianos tenemos la certeza de que el Dios soberano gobierna todas las cosas para nuestra bien. Es una certeza. Porque aquí la palabra nos dice que con seguridad que nosotros sabemos, porque nos dice y sabemos, nosotros con seguridad sabemos y tenemos la certeza de que todas las cosas para el cristiano, mis hermanos, obran para bien. Y si nos damos cuenta, acá no se emplea un parece o un tal vez en este versículo, sino que dice sabemos. Por lo contrario, esto es una certeza, mis hermanos. Al ocupar esta palabra, sabemos, esta es una certeza que debemos saber y no olvidar. Esta certeza también muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida de que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Muchas veces esta certeza a nosotros los cristianos se nos olvida. Y eso, ¿cómo se puede ver reflejado en nuestra vida? Se puede ver reflejado muchas veces cuando pasamos por algún tipo de prueba y en estas pruebas nosotros muchas veces, mis hermanos, donde a lo mejor no son respondidas nuestras peticiones, muchas veces nosotros nos desesperamos, nos angustiamos. Y en vez de ver estos sucesos con sabiduría, mis hermanos, los vemos con desesperación, no considerando a Dios, que incluso podemos llegar a decir, como ya les decía en su momento, que Dios no nos ama por las cosas adversas que nos hace pasar. Que el Señor nos ayude. Y lo que sabemos es que todas las cosas que ocurren en toda la creación, mis hermanos, en toda la creación de Dios, son para que obren para nuestro bien. Dios lo gobierna todo y Él hace que todo lo que suceda en este mundo y en nuestras vidas obren en un beneficio. Incluso las aflicciones que pasamos obran, mis hermanos, para un beneficio y un crecimiento espiritual para la vida del cristiano, para la vida de sus hijos. Como nos dice en Romanos 8, 17, 18,
que nos dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, lo que pasemos acá no se van a comparar con esa esperanza que nos trae consuelo, paz, a causa de las circunstancias adversas que podamos tener en la vida. No se van a comparar, mis hermanos, cuando nosotros estemos en la gloria con Cristo. ¿Y qué debemos hacer en este tiempo? Aprovecharlo para buscar un crecimiento espiritual mirando y considerando la semejanza de Cristo. Pero sí aquí hay una cosa que nos dice este versículo, y que con esta cosa usted debería agradecerle de todo corazón a Dios por la obra que Él ha hecho y por elegirnos y adoptarlos como hijos. Porque Él dice que estas promesas no son para todo el mundo, son solo para los que aman a Dios, como nos dice en el texto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Son sus hijos. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos sus hijos. Los que, conforme a su propósito, nos ha llamado para conformarnos a la imagen de Cristo. Vemos que ¿cuál es el propósito de todas estas cosas, mis hermanos? Nos empuja de una u otra forma para que nosotros nos conformemos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Todas estas cosas que nos ayudan para bien, sean muy adversas o no tanto, sean de un tipo u otro tipo, nos van a ayudar, mis hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. De esta forma empujándonos a buscar una mayor dependencia de Dios y una mayor confianza en Él. Porque vemos que cuando estamos pasando con aflicción, no sé si alguna vez ha escuchado o muchas veces también lo hemos dicho, que cuando estamos pasando por muchas pruebas nos damos cuenta que somos más espirituales. Que el Señor nos ayude. Pero es una realidad, mis hermanos, en la aflicción muchas veces nos humilla y nos hace rogarle dependencia y confianzas y fuerzas y ánimos al Señor. Luego nos dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, todas estas cosas que nos ayudan a bien, como les decía, tienen un propósito de ir conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Y ese es el plan de Dios. Y es el plan de Dios para nosotros, por lo que hemos sido llamados. Cada vez que nosotros no lo buscamos para conocer más a Dios, buscamos intimidad en la oración, el Señor nos va abasteciendo de su gracia, nosotros vamos manifestando más los frutos del Espíritu y nuestra vida se empieza a ver
de una manera diferente. Incluso en nuestro entorno no se pueden dar cuenta, nosotros nos damos cuenta. Y eso es gracias a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y de esta forma nos vamos creciendo y conformándonos más a la imagen de Cristo para llegar a un día en el cual lo que hacemos acá va a culminar cuando el Señor venga y estemos en la gloria con Él. Y si se da cuenta que en este proceso de santificación, cada vez más usted va a ver la dependencia de Dios y cada vez más va a desear que llegue el momento en el cual usted esté en la presencia de Dios. Porque cada vez más que nosotros conocemos a Dios, su voluntad, y vamos creciendo de una manera espiritual, se va a dar cuenta que cada vez usted es más pecador. Esa luz de Dios cada vez va a alumbrar y le va a mostrar la incapacidad y lo débil y lo pecador que es un hijo de Dios. ¿Y qué vamos a buscar cada vez más? Acercarnos más a Dios. Porque va a estar ese deseo y ese anhelo de que llegue un día de que vamos a estar en un cuerpo glorificado donde el pecado no va a entrar. Y es una esperanza, es una motivación, algo que nos empuja cada vez que nos acercamos más a Él, cada vez nos empuja a acercarnos más a Él, porque vamos a ver la condición de inmundicia en la cual estamos. Mis hermanos, luego dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, ya para terminar, a los que conoció y predestinó en cierto momento de nuestras vidas, los cuales fuimos llamados a través del poder de la palabra del Señor, para así nosotros poder tener una relación con Él, y esto gracias a la justificación por medio de la fe. Mis hermanos, vemos en este proceso de nuestra vida cristiana, vemos que el Señor a cada uno de nosotros que estamos acá nos miró con misericordia. Nos predestinó. Un momento escuchamos la palabra del Señor que vino con poder y transformó nuestra vida. Transformó nuestra vida. Y vemos que gracias a los méritos de Cristo, Él nos justificó. Con el sacrificio en la cruz, perdonó nuestros pecados. Y vemos que este proceso, y vemos, como lo dice en este versículo, en qué culmina. Que después que nos llamó, nos justificó, y a los que justificó, termina diciendo, a estos también glorificó. Y vemos en este proceso que a medida que nosotros nos acercamos más a Él, nosotros nos vamos a ir conformando más a la imagen de Cristo. Y en este proceso de esta santificación, nosotros vamos a llegar a un punto que nuestros cuerpos van a ser glorificados.
el pecado ya no va a obrar más en nosotros. Vemos que en todo este proceso del cristiano, mis hermanos, de esta vida cristiana, como se lo dije en un momento de esta predicación, no todo es color de rosa. No todo es perfecto para el cristiano, porque sí muchas veces se predica con esa motivación. Ven al Señor, que el Señor te va a quitar todos los problemas, te va a dar un auto, una casa y mucha plata. Mis hermanos, no se trata de eso. Eso es un error. Nosotros tenemos que saber que al momento que nosotros somos hijos de Dios, vamos a pasar por diversas situaciones adversas. Pero sí tiene que tener claro algo, que nosotros no estamos solos. Y como decía el versículo 28, que a pesar de toda esta adversidad no vamos a estar solos. Y nosotros los que amamos a Dios, los que somos hijos, todas estas cosas que nos pasan nos van a ayudar para un bien. Y este bien es que crezcamos y nos parezcamos más al Hijo de Dios. El Señor en todos estos momentos y aflicciones y a causa de nuestra debilidad que pasemos, que muchas veces esta debilidad nos va a llevar a alejarnos de la comunidad de Dios, nos va a llevar a que no le oremos al Señor, a que no lo conozcamos como debiéramos. Y esta es una reacción en cadena que muchas veces, al no tener una comunión con Él, a no buscarle, a no conocerle, muchas veces no vamos a ver e incluso no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios como para pedir de una manera correcta. En el sentido de que a veces nosotros, a causa de nuestra pecaminosidad y nuestra debilidad espiritual, muchas veces incluso no vamos a pedir como no conviene, sino que vamos a pedir de una manera incorrecta. Que eso es peor, porque muchas veces nosotros pedimos como no nos conviene, porque no sabemos la voluntad de Dios. Pero podemos caer a pedirle al Señor cosas que son incorrectas. Porque muchas veces vamos a pedir conforme a nuestra motivación, a nuestro deseo, y no conforme a glorificar a Dios en nuestro día a día y nuestras decisiones. Pero vemos, mis hermanos, que gracias a la misericordia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a tener un desarrollo espiritual, aparte de eso, tenemos que estar tranquilos, que el Señor conoce nuestro corazón y en la oración, en nuestras peticiones, el Señor, el Espíritu Santo va a estar intercediendo por nosotros. Démosle gracias al Señor por esto. Y no nos desesperemos y no nos angustiemos en las diversas aflicciones que podamos tener, porque el Señor tiene un propósito del cual muchas veces nosotros no lo sabemos para nuestra vida. ¿Y qué le podemos decir al Señor en oración? Señor, denos la sabiduría para entender por qué estamos pasando por estas cosas. Y en esa prueba, alégrese. Porque en esa prueba el poder del Señor se va a fortalecer más en su vida. Hasta aquí está la palabra. Para el Señor, honra y gloria. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por su amor, su misericordia, por este privilegio, Señor, que usted ha permitido que seamos, que usted nos haya adoptado como hijos, Señor, el cual tiene muchos beneficios, el cual lo pudimos ver en esta palabra, Señor, en el cual usted
Deposita el Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestro corazón, el cual en las diferentes circunstancias adversas de nuestra vida, Señor, vamos a tener ese Consolador que nos va a ayudar, Señor, y va a interceder incluso en nuestras oraciones, Señor, a causa de nuestra debilidad, cuando muchas veces pedimos de una manera incorrecta o muchas veces no sabemos cómo pedir porque no sabemos lo que usted espera para nuestra vida. Pero le rogamos, Señor, que usted nos ayude a entender que todas estas cosas que nos suceden no son al azar, sino que estas cosas usted permite, Señor, que suceda para un crecimiento espiritual. Y eso también se lo agradecemos, Padre Santo, porque de esta forma nos empuja a buscarle y a depender más de usted con el propósito, Padre Santo, de parecernos más a su Hijo, Señor. Y así, de esta forma, glorificarle con nuestra vida, Señor, y exaltar su nombre, Padre Santo, con nuestra vida, Padre Santo. Y de esta forma, Señor, usted se va también expandiendo, Padre Santo, con el poder de su palabra, Señor. Y para que cada vez más seamos más los hijos, Padre Santo, dentro de su familia celestial. Gracias, Señor, por esta palabra. Guárdela en nuestro corazón, en nuestra mente, la podamos meditar, Señor, y atesorarla, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y le ruego que nos levante esta oración revestidos de su gracia por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.